Muy bien, pues ya no están entrando muchos, una o dos personas todavía que por ahí están, pero ya se están conectando. Entonces vamos a comenzar nuevamente. Quiero agradecer a todos y a todas por estar aquí. Reciban un abrazo de parte de todo el equipo de Ibercocinas. Deseamos que este año ya haya empezado bien, pero que vaya todavía mucho mejor. Saludos también a Yana Laura que nos escribe en el chat. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Déjenme aquí, les comparto pantalla. Aquí está. El tema de hoy, lo que vamos a aprender es un poquito acerca de las redes para la soberanía alimentaria. Y antes de comenzar con el tema, me gustaría recordar algunos acuerdos que habíamos hecho ya en reuniones pasadas, y estos acuerdos son un poquito que nosotros esperamos que ustedes puedan participar mucho en estas reuniones, tanto para hacer preguntas o resolver dudas que ustedes tengan, como para no sé, hacernos algún comentario, algo que ustedes tengan en mente, algo que quieran compartir con nosotros. Lo único que les pedimos es que mientras no estén participando, mientras haya alguien más hablando o dando alguna explicación, les pedimos que todos mantengan sus micrófonos en mute. Nosotros por aquí tenemos la opción de ir como muteando a las personas, pero nos ayudan mucho cuando ustedes mismos ponen su micrófono en silencio, aunque sabemos que hay algunos que se quedan muy calladitos y todo. A veces es un poquito distrayente cualquier sonido que se empiece a escuchar. Entonces les agradecemos eso. Otra cosa también es que les pedimos que ustedes puedan ir, aunque no prendan su cámara, que puedan ir respondiéndonos en el chat, que nos manden mensajes. Nos pueden también pedir la palabra, aunque no prendan su cámara, con el puro micrófono. Entonces lo que queremos aquí es mucha participación. La otra cosa es que tienen ustedes una opción ahí para levantar la mano, que es cuando ustedes quieran pedir la palabra, y para poner también algunas reacciones. Entonces, pueden aplaudir, pueden dar like, pueden echarnos porras, también pueden poner carita enojada si es que se enojan. Pero lo que esperamos es que estemos muy presentes en esta reunión. Y como algunas otras cosas, nada más es, hay por ejemplo, Muscuy, ya sabemos que se está riendo también, gracias a la reacción. Pero bueno, lo que esperamos es que ustedes puedan estar cómodos. Recuerden que es válido tener una botella de agua a un lado, o té, o café, o lo que ustedes gusten, estar tomando, estarnos hidratando. Y bueno, fuera de eso, pues entonces vamos a comenzar con la reunión y con el tema. Y lo primero que vamos a hacer es que yo quiero hacerles una pregunta. Y otra vez, me gustaría que algunos de ustedes tomaran la palabra o que nos escribieran en el chat lo que están pensando. Pero la pregunta es esta: si dependiera de ustedes completamente lo que su comunidad, o sea, donde ustedes viven, se alimente mejor, ¿cuáles son las tres primeras cosas o acciones que ustedes harían? ¿Cuáles son las primeras cosas que ustedes cambiarían para que toda su comunidad se alimente mejor? Entonces me gustaría escuchar por ahí si alguien quiere levantar la mano para tomar la palabra, o si nos quieren ir escribiendo en el chat, vamos a ir leyendo los comentarios. Por ejemplo, ahí nos dice Renata: producir sus alimentos. Interesante. Esa es una acción, Renata. Te faltan dos, ¿sale? Son tres cosas o tres acciones que ustedes harían. Pero esa es muy buena. Producir sus alimentos, nos dice Renata. Vamos a ver quién más nos escribe, o si alguien quiere levantar la mano también. Am, Nos dice Renata también: distribuir en la comunidad. Muscuy nos comparte: compartir semillas orgánicas, defender la soberanía alimentaria. Excelente, muchas gracias. Buenas, muy buenas tardes con todos. Sí, Manuel, buenas tardes, adelante. Si de mí dependiera, para una mejor alimentación, tendríamos que incentivar el sector agrícola y de acuerdo a ello, considerar todas las pautas de producción, ¿no? De manera que haya diversificación de productos que en realidad son los que nutren o en muchos de los casos fortalecen pues la inmunidad de las personas de forma natural
y yo creo que sería pues beneficioso para la comunidad incentivar el sector agrícola, que está muy de menos. Excelente, darle fuerza al sector agrícola. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que es muy importante esa parte también. Vamos a leer aquí algunos comentarios que nos están escribiendo en el chat. Nos dice Bárbara Torres, buenas tardes y feliz año también de regreso. Dice reparto de tierras para producir alimentos. Nos dice Dani Martínez, cocinas comunitarias con alimentos nutritivos para la gente que trabaja fuera de casa. Muy bien. Nos dice Luis Francisco, promover la agroecología, organizar mercados locales. Excelente, nos comparte Muscuy también, cocinar lo que sembramos, interesante. Muchísimas gracias. Acuérdense que son tres, entonces nos falta ahí algunos, una o dos ideas. Nos dice que rescatar cultivos que están por perderse, preservar la cocina ancestral y crear platos innovadores para incentivar el uso de cultivos menos usados. Interesante. A mí me gustaría probar esos platos cuando los creen, ¿eh? Entonces me invitan, por favor. Dice Bárbara también, educación para que todos nos capacitemos en las diferentes etapas de la cadena agroalimentaria y recursos económicos para poner en marcha todas esas ideas. Excelente. Y nos dice José, capacitar en una educación alimentaria para no desperdiciar los alimentos. Muy bien. Bueno, gracias a todos los que han estado participando. Seguramente van a estar viniendo más ideas a su mente, pero fíjense cómo ahorita ya tenemos varias ideas, varias cosas que nos podrían funcionar muchísimo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que voy a dar el tiempo a mis compañeros, por allá Gis y a Marcelo, para que nos ayuden un poquito a platicar o a compartirnos un poquito más acerca de todo esto. Muchas gracias, Ayami, por darnos la bienvenida y también por facilitar esta primera parte. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es el corazón, pero al mismo tiempo el estómago. No solamente es el corazón de Ibercocina, sino que es el corazón emocional, pero también es el estómago porque tiene que ver con las redes para la soberanía alimentaria. Y algo muy importante que tenemos que reconocer o que darnos cuenta es que coincido con los comentarios que ustedes han puesto de cuáles son esas formas en las que podemos lograr la soberanía alimentaria. Sin embargo, tenemos que reconocer que estamos inmersos en una red alimentaria global y que tiene sus impactos y que estos impactos no solamente se dan como a nivel de las grandes ciudades, sino que también llegan y tocan nuestros territorios, cada una de las regiones en las que estamos. Entonces, podríamos decir que hay como una red alimentaria global, que es lo que se está buscando fortalecer y que ahora en la pandemia hemos visto cómo el mercado global de alimentos no se detuvo, sino que al contrario, la alimentación y creció una de las industrias que más creció con la pandemia fue justamente lo que tiene que ver con los envíos de productos y dentro de ellos los suministros alimentarios. Entonces, hay por un lado una red alimentaria global y hay lo que estaríamos buscando crear a través de estas iniciativas de Ibercocinas es cómo podemos fortalecer las redes alimentarias para la soberanía. Y dentro de ello, pues tenemos que ver cuáles son esos elementos que tenemos que considerar a la hora de querer fortalecer nuestra soberanía alimentaria. Y una de las más importantes, si le das la que sigue, por favor, Ayami, son las semillas. La semilla es donde se origina la vida y donde se originan los alimentos y donde se conserva toda esa sabiduría que cuando nosotros consumimos alimentos que provienen de semillas que son libres y que se pueden reproducir sin necesidad de comercial, de modificarla genéticamente, justamente una red alimentaria sostenible se caracteriza por tener semillas libres que se pueden conservar y que además se pueden intercambiar por cada una de las comunidades. En cambio, una red alimentaria global
La diferencia es que normalmente son semillas patentadas, son semillas que pertenecen a las grandes empresas transnacionales y que cuando uno las quiere usar no están permitidas o hay que pagar regalías. Y que aunque vengan de la producción, pero después se apropiaron pues de estas semillas para poder usarlas. Ahora la red alimentaria global es pues de alguna manera apropiarse de todas esas semillas. Entonces, si nosotros queremos fortalecer nuestra soberanía alimentaria, lo primero que tenemos que pensar es de dónde vamos a producir nuestros alimentos. Tenemos que empezar a pensar pues justamente de las semillas. La que sigue, por favor. Y adelante, Marce. Hola, hola, hola. ¿Sí me ven? Voy a saludar por la cámara un poco para que me ubiquen. Ahora con este internet voy a detener el video. Y sobre la producción, igual, haciendo el contraste entre una red alimentaria global, que la entendemos como la forma hegemónica en la que los alimentos se producen, se distribuyen y se consumen, entre otras cosas que ocurren en ese proceso. Podríamos decir que cuando se produce bajo este esquema convencional y global, lo que se intenta es producir mirando al alimento como una mercancía. De hecho, a veces nos jactamos o queremos orientar las decisiones de los productores, la gente que está en las universidades, queremos orientar las decisiones de producción diciendo a los agricultores, no, lo primero que tienes que considerar para cultivar es el mercado, es decir, que lo que vas a producir se vaya a vender. Entonces, la producción se planifica así, ¿no? Vemos el alimento como una mercancía. Luego, cuando queremos entonces pensar en el alimento para la soberanía alimentaria en un esquema de producción, lo vemos como un medio para alimentarnos, es decir, completa platillos, aporta nutrientes y demás. Entonces, así planificamos la producción. Y eso a nivel de campo se corresponde con la estructura de las parcelas, ¿no? Cuando pensamos en redes alimentarias para la soberanía, la producción en el campo la vemos como muy parecida a los ecosistemas naturales, o sea, en esquemas agroecológicos, por ejemplo. Y si lo vemos en una red alimentaria global, casi siempre vemos monocultivos. Adelante. Entonces, además de la producción que se basa en la red alimentaria global de los monocultivos, en los sistemas de producción agroecológica, el uso de insumos está muy relacionado con el tipo de producción. En la red alimentaria global tenemos cultivos que dependen de agroquímicos, grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, y que estaba hoy escuchando que la industria de los fertilizantes y los pesticidas es la que va a tener un incremento o está teniendo un incremento de los precios. Entonces, se requiere forzosamente para ese tipo de semilla y para esa forma de producción de monocultivo en la red alimentaria global de insumos que son altamente costosos, tanto económicamente y también tienen impactos a la salud y al ambiente. En una red alimentaria para la soberanía es que todos los insumos que se utilicen para la producción provengan de la misma unidad de producción, que podamos tener un reciclaje de nutrientes, incluso que esta producción agroecológica no sea de monocultivo, sino que pueda generar también, se pueda conservar la biodiversidad y que los insumos se puedan producir localmente, que no tengamos necesidad de estar comprando insumos que provienen de fuera y que además pues desgastan las fuentes naturales, tanto el agua y la biodiversidad, ¿no? ¿Cuántas historias no conocemos de cómo con la aplicación de químicos se han devastado poblaciones inmensas de abejas, por ejemplo, aquí en México en la producción aguacatera, ¿no? En la producción de aguacate. Entonces, hay que tomar en cuenta de dónde provienen esos insumos que nosotros vamos a usar para la producción alimentaria y si estamos apoyando a la red global o estamos apoyando a esta red alimentaria para la soberanía. Adelante, Yami.
Lo mismo en el tema de distribución, vamos a encontrar diferencias. Por ejemplo, a nivel global los alimentos se distribuyen en cadenas muy largas, recorren mucho espacio geográfico. Por ejemplo, encontramos bananas o plátanos todo el año disponibles, ¿no? Y eso pues no tiene sentido pareciera extraño a los ojos de una persona que viniera no sé, de nuestros ancestros, si miraran y vieran que todo el tiempo tenemos manzanas disponibles y plátanos, pues sería como les generaría muchas interrogantes, ¿no? Porque es una lógica de distribución que es nueva y que es insostenible además. Otra cosa en la que nos damos cuenta que la distribución tiene como que reajustarse es cuando pensamos que estamos en el momento histórico en el que más alimentos hay, en el que mayores cantidades de alimentos se están produciendo y están en existencia ahora, y coincide con el momento histórico en el que más hambre hay en el mundo. O sea, eso es una contradicción enorme que tenemos que cambiar y tiene mucho que ver con la distribución de alimentos. Pues cuando pensamos en redes alimentarias para la soberanía, pues no, o sea, como el alimento se está mirando como eso, como un alimento, pues significa que va a ingerirse, se va a consumir. Entonces, estos dos contrastes hay que tenerlos bien claros. La siguiente, por favor, Ayami. Y además de esta distribución, la forma en la que se consumen normalmente en la red alimentaria son alimentos procesados con conservadores, y que eso tiene un impacto alto a la salud. Son alimentos que se tienen que refrigerar y que muchos de ellos se maduran artificialmente, entonces pierden sus propiedades, ¿no? Ya no está uno comiendo algo fresco y de temporada, sino que uno está comiendo un alimento ultra procesado, ¿no? Y ahora la industria alimentaria está utilizando muchos alimentos biofortificados también. Entonces nos están diciendo que nos alimentamos mal y que para eso entonces ahora tienen que poner aditivos a los alimentos. Cuando nosotros consumimos alimentos que vienen de las redes alimentarias locales, la conservación normalmente son alimentos que se consumen en fresco, son alimentos frescos y de temporada. Y si son alimentos locales, frescos y de temporada, también están alineando, pues están alineados a los diferentes, por un lado, adaptados a los ecosistemas, pero por otro lado también es una mejor salud, porque son alimentos más frescos, más sanos, más saludables. Y eso impacta bien, por favor, Ayami. Sí, con respecto al clima, digo eso, ya ni deberíamos tocar el tema del clima porque creo que todos estamos viviendo lo que ocurre a nivel mundial con las noticias que miramos y lo que vemos en nuestras comunidades. El tema del clima está como que bien sabido y bien documentado que está como que deteriorando y mucho tiene que ver con el tema de la alimentación. Y en el tema de la alimentación lo que pasa, por ejemplo, es en la producción de monocultivo, la producción convencional, pues que daña el suelo, quita o elimina muchas especies nativas y además como que hay un tema ahí con la agricultura al que hay que estarle también poniendo atención, que es el de la agricultura, por ejemplo. El tema de la agricultura climáticamente inteligente, que lo que se está haciendo es tratar es como si una persona golpeada, digo, a ver si se vale esta analogía, pero es como si una persona que sufre violencia, en lugar de decirle a quien la violenta que deje de violentarla, se le enseña a pelear, ¿no? Entonces es como que lo que le están haciendo o lo que se está haciendo con la agricultura en el sentido de que en lugar de que cambiemos la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos, la forma en que distribuimos los alimentos, lo que estamos pensando hacer es continuar con la misma lógica de
alimentaria, y lo que queremos hacer es adaptar a la tierra, adaptar a las plantas, a las semillas, para que aguanten nuestros hábitos de producción y consumo. La siguiente, por favor. Sí, además de estos impactos al clima, también recordar que algo muy importante es que está habiendo un deterioro una pérdida de la identidad cultural alimentaria, ¿no? Hay por un lado dietas globalizadas. Antes no se acostumbraba a desayunar cereal ni leche en las mañanas, ¿no? Y de unos años para acá es lo que siempre, lo que todos, y cuando uno recorre varios países, es impresionante que es el mismo huevo, hay cereal, hay leche y algo de fruta, y luego la fruta ni siquiera es local, es la misma fruta y luego es insípida, ¿no? Porque la tienen refrigerada. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra identidad alimentaria? ¿Qué pasa con esas recetas tradicionales? ¿Qué está pasando con todo nuestro patrimonio cultural, ¿no? Entonces, cada vez que, tal vez nosotros no todos podemos producir alimentos, pero todos consumimos alimentos diario, ¿no? Entonces tenemos que pensar a quién estamos apoyando nosotros, a esta red alimentaria que degrada la cultura, o cómo hacemos este vínculo entre la cultura contemporánea y lo tradicional, ¿no? ¿Hasta dónde es permitido y cómo podríamos salvaguardar nuestra cultura alimentaria en este sentido? La que sigue, por favor. El tema del trabajo lo podemos visualizar cuando miramos que un agricultor, al cultivar su tierra, pues termina decidiendo y termina empleando el tiempo de la forma en la que él decide, ¿no? Él decide las jornadas en las que es conveniente trabajar, y de esa forma produce los alimentos. Por otro lado, cuando vemos la forma global de producción, la hegemónica, la red alimentaria global, lo que vemos es una división del trabajo que convierte a las personas del campo, a los campesinos, en maquiladores que se centran o se concentran, por ejemplo, en la producción de semillas únicamente, con tecnologías de punta y demás, pero no son dueños de estas tecnologías y solo prestan este trabajo y se convierten en eso, ¿no? En maquiladores. Y luego nos vamos siguiendo la cadenita y nos damos cuenta de que mucho del proceso de la agricultura se convirtió en estos esquemas de producción de trabajo como segmentado. Y es algo que no se ve en las redes alimentarias para la soberanía. Ayami, por favor, la siguiente. ¿Y cómo son esas? Tendríamos que pensar a qué sabe un alimento cuando yo me lo como y viene de esta explotación laboral, ¿no? Normalmente en la red alimentaria global la única forma que tenemos para acceder a los alimentos es comprando esos alimentos. Qué bonito, Barbie, que lo estamos viendo en cámaras. Pero cuando nosotros fortalecemos las redes alimentarias locales, podemos tener otras formas no económicas para tener alimentos, como son los mercados de trueque, el intercambio, las mingas. Hay tantas formas en las que le llamamos a esa forma en la que nos solidarizamos con otro, incluso formas más sutiles en donde nosotros vamos y compartimos algo de nuestra producción con alguien más, intercambiamos esos productos. Entonces, el acceso solamente por ingresos económicos, sino que hay otras formas alternativas en las que también podemos tener ingresos a mejores alimentos, y que también ahí están presentes muchos valores como la solidaridad, la ayuda mutua, el compartir, la reciprocidad, ¿no? Y que en la red alimentaria global se pierden, ¿no? Ahí el que tiene dinero para comer, come, y el que no, pues va comiendo alimentos de menos calidad, o alimentos que tienen un impacto en la salud, y esto es grave, ¿no? ¿Cuántos son ese tipo de alimentos llenos más de grasas, de sales, de azúcares en exceso, de carbohidratos, que no nos alimentan, que realmente no deberían llamarse alimentos, sino comida chatarra, ¿no? Y por último, adelante, Ayami.
Sí, por último, el tema de la alimentación, algo que estaba comentando Gis y que también más adelante vamos a ver con un ejemplo cómo hay estas diferencias entre un alimento, una forma globalizada de alimentarnos y una forma soberana de alimentarnos. Más adelante vamos a ver con más detalle al menos este aspecto de alimentación. Igual seguramente ven ahora semilla, producción, insumos, distribución, pero si nosotros, igual si pueden dejar ahí un mensajito si se les ocurre algo en el chat, sobre otros aspectos que tienen que ver con la alimentación y que ustedes pueden ir viendo estas diferencias entre lo global y lo de soberanía alimentaria. Adelante, por favor. Sí, el de seguridad alimentaria, ¿verdad? Sí, Claro. Tenemos, bueno, la seguridad alimentaria es un concepto que ha servido mucho para entender que la gente tenía que alimentarse mejor y que tenía que al menos cubrir con el tema de las calorías, el tema de la energía disponible para que su cuerpo funcionara, ¿no? La seguridad alimentaria tiene estas dimensiones, 4 que seguramente algunos de ustedes ya habían escuchado porque ya están algo discutidas que tiene que ver con el acceso. Más adelante, Ayami, si damos para adelante van a ir saliendo las definiciones de las dimensiones. Si gustas que vayan pasando todas. Gracias. Y tenemos esto, ¿no? El acceso que tiene, es decir, lo que comentaba Gisela, que el alimento esté accesible y casi siempre esta accesibilidad se hace a través de dinero. Si yo tengo dinero, puedo tener acceso a alimentos. La disponibilidad tiene que ver con lo que yo no puedo controlar, es decir, qué es lo que siempre está disponible y yo ni siquiera me esfuerzo. Por ejemplo, la Coca-Cola siempre está disponible, aunque yo no haga un esfuerzo porque esté en la tienda, ¿no? Si va a haber Coca-Cola, alguien la hizo disponible. Alguien que no soy yo la puso a disponibilidad. La utilización tiene que ver con mi cuerpo y cómo recibe el alimento. Aquí dice que deben ser, lo deseable es que estos alimentos sean saludables y nutritivos. La otra tiene que ver con la permanencia que tiene el alimento en el tiempo, que esté estable y que frente a crisis y demás podamos seguirlo encontrando. Las otras 2 dimensiones que son, me parece, no sé Gisela si está de acuerdo, que son más nuevas, que tiene que ver, porque antes no estaban incluidas, seguramente lo tomaron de un concepto que vamos a ver más adelante, pero son la gestión, que es algo que ya veníamos diciendo en otras charlas que hemos tenido con ustedes, que es que tanto la gente toma decisiones y se apropia del proceso de producción de sus alimentos. A esto aquí en seguridad alimentaria se le llama gestión. Y luego está la sostenibilidad, que es para que los alimentos pues cumplan, ¿no? con el concepto de la producción de alimentos. El que la gente tenga seguridad alimentaria involucra esta dimensión de sostenibilidad, significa que debería ser pues que tenga impactos positivos en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural. Aquí algo que podríamos ir visualizando o una forma en la que podríamos como ir cuestionando quizá un poco si se vale el concepto de seguridad alimentaria es que, por ejemplo, si pensamos en una población que está pasando por una situación de hambre sostenida, para garantizar su seguridad alimentaria, quizás sería ideal, no sé, darles unos kits de desayunos escolares a los estudiantes que lleve algún tipo de producto lácteo en bebida y quizá algún pan. Y eso garantiza la seguridad alimentaria porque es accesible, porque alguien lo está haciendo disponible, porque alguien lo está haciendo porque es utilizable y porque es estable. Digo, al menos esas 4 dimensiones que son las clásicas las cumple, ¿no?
El tema es que la gente no está ejerciendo este derecho, que más adelante vamos a discutir, de elegir qué tiene que alimentar, cómo va a ser su alimentación, cómo la van a integrar dentro de su cultura y demás. La Coca-Cola también, si la vemos, como bajo estas dimensiones, también podríamos decir, bueno, la Coca-Cola es accesible porque está a un precio más o menos económico. Antes, ahorita ya está algo más costosa. Está disponible siempre, como habíamos dicho. Me cumple el tema al menos calórico. Si yo me tomo una Coca-Cola, ya seguramente ya tengo mucha energía para quitarme el sueño y trabajar. Y la estabilidad, pues creo que no hay otro producto que sea más estable que la Coca-Cola, ¿no? Siempre va a estar disponible y pasa el tiempo y siempre está. Si quieren, vamos a la siguiente diapositiva, Yami, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya aquí Gis y Marcelo explicaron un poquito acerca de la soberanía alimentaria y algunos elementos que esto incluye. Pero en este punto nos gustaría preguntarles a ustedes, o más bien que ustedes mismos, en sus propias palabras, nos dijeran qué es lo que entendieron ahorita de la soberanía alimentaria. Pueden levantarnos la mano para participar, pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirnos en el chat, pero nos gustaría escuchar en sus propias palabras qué es la soberanía alimentaria. Pueden basarse obviamente en lo que nos acaban de explicar y también si tuvieran algún ejemplo o alguna actividad que ustedes estén haciendo ya en sus iniciativas que se relacione con la soberanía alimentaria, nos gustaría escuchar. Por ahí nos comenta Muscuy Políticas del Gobierno, el TLC. Vamos a ver si nos comentan por ahí hay alguna otra idea, alguna otra respuesta. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Buenas tardes. Yo Sí, quisiera Manuel. opinar respecto a lo que para mí significa soberanía alimentaria. Es la decisión o capacidad de decidir respecto a los alimentos que debemos consumir. La tendencia estuvo anteriormente dirigida hacia consumir alimentos que en realidad hacen daño a la salud. Ahora, luego de ver todos los cuadros que vemos respecto a las consecuencias que nos trae esto, la opción ahora es más bien a consumir alimentos que son trabajados de manera orgánica. Entonces, la decisión está en nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Me gusta lo que dices de una decisión. Por aquí también Estefanía nos escribió, trabajamos en la valorización de los alimentos regionales. Muchas gracias, Estefanía. Muy interesante. Nos comenta Muscuy, la soberanía alimentaria es diferente a la seguridad alimentaria. Ok, muy bien, interesante. Con la soberanía alimentaria defendemos nuestros derechos a la alimentación saludable y defender la libertad de las semillas. Excelente, Muscuy. Muchas gracias por esa respuesta. Nos dice Bárbara Torres, ese es un camino, soberanía alimentaria es un camino hacia un alimento sano y culturalmente apropiado. Eso tiene que ver con que sea propio de un territorio de estación. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Nos dice Renata, control sobre la producción, distribución y consumo de los alimentos. Entonces es un control. Y vamos a darle el tiempo también a Elvina, que tiene ahí su mano levantada. Por favor, Elvina, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Adelante, Elvina, gracias. Yo quiero resaltar y apoyar y agradecer al gobierno colombiano con nosotros aquí en la isla porque a raíz del tema de COVID y el tema del huracán han apoyado mucho el tema de la soberanía alimentaria. Entonces, la mayoría de los agricultores, pescadores, cocineras, se han enfocado sus proyectos y sus ideas a rescatar los alimentos tradicionales y a seguir consumiendo los productos que son de aquí de la isla, que son procesados, que no tienen químicos, o sea, todo natural, como lo hacían nuestros antepasados.
De eso bajo también mi proyecto de seguir esas costumbres y enseñar a la juventud eso de que el alimento que uno produce aquí mismo en la tierra, que no tiene contaminación, es el más adecuado para el cuerpo humano. Excelente, Elvina, muchas gracias. Muchas felicidades por lo que están haciendo y qué bueno que les están dando esa oportunidad por allá. Vamos a leer un comentario más de Luis Francisco que nos dice, la soberanía alimentaria tiene también un componente comunitario. Es el derecho de las comunidades a decidir qué comer y cómo producirlo, no es individual. Interesante este derecho de las comunidades. Muchas gracias, Luis Francisco. Entonces, bueno, vamos a continuar y Sí. Gis va a ayudarnos también a explicar aquí una parte a continuación. Adelante, Gis. Sí, estaba leyendo atentamente los comentarios y coincido mucho justamente con este último comentario de Luis Francisco que nos dice que la soberanía no puede ser solamente individual, sino la soberanía nos llama también a pensar en colectivo, ¿no? A lo mejor yo tengo seguridad alimentaria si el gobierno me provee de un alimento, aunque sea transgénico, y que me lo obsequia. Cada mes yo puedo tener ahí mi seguridad alimentaria, pero mi soberanía tiene que ver principalmente con el derecho que yo tengo a decidir qué es lo que quiero comer y que esa decisión esté basada en mi propia cultura, que no me digan a mí que los quelites que se comen aquí en México no son nutritivos, ¿no? Que es mejor que yo coma otro tipo de alimentos. Nos dice también aquí Muscuy que la soberanía alimentaria va de la mano con su iniciativa, ya que con la preparación de alimentos y recetas tradicionales salvaguardamos la semilla. Y sí, ya les hemos comentado en otras mentorías justamente que la mejor manera de conservar las semillas es alimentándonos de ellas. Si nosotros seguimos eligiendo cada vez que vamos a comer, elegimos comer lo local, lo tradicional, lo de temporada, lo que compro de manera local o lo que produzco en mi huerto, lo que intercambio, lo que compro aquí en la región, eso asegura, mientras haya gente que consuma esos alimentos, entonces se va uniendo la cadena, ¿no? Y la soberanía, el concepto de seguridad alimentaria es un concepto que viene de los gobiernos y específicamente de las Naciones Unidas. La ONU, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, para la Agricultura y la Alimentación, es quien nos habla de seguridad alimentaria y entonces mandata a los gobiernos a que promuevan la seguridad. Pero desde las comunidades, desde los pueblos, desde los territorios, desde las organizaciones, desde las iniciativas, es que lo que estamos buscando es cómo poder promover la soberanía. Y hay algunas iniciativas en los países también muy buenas, las leyes que protegen las semillas, las leyes que protegen también el agua, la biodiversidad. Ya hablábamos de cuáles son los elementos que son importantes para conservar el sistema alimentario, dentro de ello las semillas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, las propias comunidades, ser los que tengamos el uso y no tengamos que pagar por usar nuestras propias semillas, por conservarlas, por comerlas? Nos narra una historia, Alfredo nos dice que en una ocasión al platicar con unas personas de la comunidad, comentaba que sus familias crecieron comiendo de la milpa. Milpa aquí le llamamos al sistema donde se siembran es maíz, frijol, calabaza, chile. Dice, crecieron consumiendo productos de la milpa como elotes, calabazas, pepitas, camotes, cosas que ahora los niños no consumen. Entonces preguntamos qué es lo que hizo que cambiaran su alimentación si la milpa provee de buenos frutos. Entonces claramente respondieron que el cambio de alimentación fue motivado por el mejoramiento de las carreteras, ya que eso motivó a que los productos como Sabritas, Coca-Cola, Sabritas son las papas fritas, Lay se llaman creo en Centroamérica, Coca-Cola y otros productos pudieran llegar al pueblo y que son fáciles de elaborar y muy adictivos, exactamente, tienen mucha sal, mucho azúcar para que se estimule uno y uno quiera seguir comiendo más. Por ello, los jóvenes fueron dejando de consumir sus productos de la milpa y empezaron a consumir lo que se vende y lo que está en la mano. Y otra parte importante de la soberanía es que también nos hacen creer que eso es mejor.
que comer esos productos, pues todas las campañas publicitarias, ¿no? ¿Quieres tener un momento mágico? ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres tener como estar en el, pues ahora hasta los TikTok y toda la información que circula y que nuestros jóvenes y nosotros mismos escuchamos y vemos en las redes, que para hacer hay que tener, y nosotros decimos para hacer hay que comer y hay que sentir primero y ya después todo lo demás, ¿no? Como nos dice Andrea, respetar las propias culturas, los modos de campesino, pero normalmente eso tiene que ver con qué es como nosotros pensamos, cómo es como nosotros valoramos o resignificamos o nos redignificamos, qué es lo que es importante en la vida. Tenemos que también sopesar cuál es eso que vale la pena consumir, y cómo cuando uno come un alimento tradicional, es como si estuviéramos honrando a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, padres, madres, que han preservado esas semillas. El maíz no existía como existe en la actualidad. La milpa ha ido evolucionando con la humanidad y hoy tenemos ese maíz porque ha ido coevolucionando a la hora que nos alimentamos de él, así como la quinoa, así como las papas, así como todos los alimentos tradicionales. Entonces la soberanía se refiere a eso, al derecho que tenemos, es un derecho humano. La alimentación es un derecho humano, pero la alimentación informada, la alimentación nutritiva, la alimentación adaptada localmente, accesible, que se produzca de una manera agroecológica, que yo pueda decidir esto quiero comer y que no sea lo que me llegue hasta mi comunidad, como nos comenta Alfredo, sino lo que yo realmente quiera comer y que para mí eso sea una buena comida. Ahora está habiendo a nivel mundial una pugna importante porque se promueva quitar un poco la lactancia materna y promover los sucedáneos de leche materna. Imagínense si eso se concreta en el futuro, ¿no? Que ya hasta nos prohíban alimentar a nuestros hijos con nuestra propia leche. Imagínense el impacto, ¿no? Entonces tiene que ver, la soberanía es eso, es un derecho y ha sido una lucha reciente. El año pasado se celebraron 25 años de que se acuñó el concepto de soberanía alimentaria y que ha costado muchas vidas, pero sobre todo que hemos aprendido a luchar para mantener vivo ese concepto como una forma de vida. Cada vez que nosotros nos alimentamos, cada vez que preservamos, que conservamos una receta, que guardamos un video, que compartimos una historia, que disfrutamos una comida, que tejemos historias alrededor de los alimentos tradicionales y locales, estamos haciendo soberanía alimentaria. Entonces tenemos que tener claridad, ¿qué es exactamente lo que queremos? ¿Queremos una seguridad alimentaria, es decir, tener solo comida? ¿O tenemos o queremos realmente tener una soberanía, poder de decisión, el poder de definir qué es lo que queremos hacer y cómo queremos alimentarnos? Entonces, para ver si más o menos está claro esto, que yo creo que está muy claro porque ustedes son piezas claves para la soberanía alimentaria en sus regiones. Me pasa la siguiente lámina, por favor. Ayami, nos gustaría que nos comentaran. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias claves que hay entre seguridad y soberanía alimentaria? ¿Qué es eso que nosotros podemos decir? Aquí es una diferencia importante. ¿Cuáles serían los elementos claves para que diferencian la seguridad y la soberanía alimentaria? Muchos ya los han dicho. Vamos a hacer solamente un pequeño repaso. Ups. Pueden encender su micrófono o escribir en el chat. Buenas, ¿qué tal? Adelante, ¿Escucha? Escucha muy bien. Ahí está, estoy con el internet más o menos y un poco mal de la garganta. Pensaba, bueno, que ahí lo dijimos muchos, el tema de lo que sea culturalmente apropiado, ¿no? Creo que es una de las diferencias más grandes, que por ahí el término de seguridad alimentaria
hace mucho foco de pensar lo saludable desde algo puramente fisiológico, biológico, ¿no? Y pensar en la soberanía tiene que ver con pensar más allá en un plato de comida. Entonces es fundamental de que esos alimentos, también uno se replantea qué es lo saludable, ¿no? Porque saludable no tiene que ver solo con calorías, con ciertos nutrientes que precisamos, porque además no todos vivimos en un mismo territorio y no todos precisamos los mismos tipos de nutrientes también, ¿no? Es algo que es cíclico, que cambia según la edad, según el territorio, según las actividades. Entonces ya desde ese punto de vista pensar lo saludable ya cambia. Y después sumarle algo que hablamos mucho aquí también, que es lo emocional, ¿no? Que tiene que ver con lo que te representa un alimento, con eso simbólico. Que eso, bueno, es algo muy importante porque tiene que ver con la memoria que sostiene un alimento. Entonces, bueno, ahí también lo cultural creo que implica esa memoria, implica esas emociones que están en un alimento, ¿no? Esa historia. Y bueno, creo que ese es uno de los aspectos fundamentales en donde la soberanía alimentaria es un camino que supera al término este de seguridad alimentaria. Y algo que para mí también es fundamental, el hecho que viene desde los pueblos, ¿no? Que somos el pueblo, los campesinos, las organizaciones quienes impulsamos este camino, por lo tanto quienes todo el tiempo van como dándole forma y porque es quienes están atrás de la producción, de la elaboración, de la comercialización, ¿no? Y no los gobiernos, que si bien tienen muchas cosas que pueden haber sido, son aportes y hay que aprovecharlos, bueno, sobre todo somos el pueblo quienes vamos a determinar cómo es la forma en la que nos tenemos que alimentar. Totalmente de acuerdo contigo, Bárbara, sin duda, la parte emocional de los alimentos, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo queremos comer, qué es eso que nos gusta, qué es eso que nos recuerda, la cocina maternal, a las abuelas, ¿no? A las fiestas, las tradiciones. Sí, totalmente de acuerdo. Estefanía. Hola, buenas tardes. A ver, varias ideas. Yo no creo que un sistema sea el bueno y otro el malo. Me parece que ambos sistemas pueden coexistir y ocupar distintos lugares. Eso con respecto a la presentación, y hay técnicas de cultivo que pueden alimentar a un sistema como al otro. Sí me parece que hay que trabajar muchísimo en la diferenciación positiva de los productos, los alimentos regionales, los alimentos como decía Bárbara, ¿no? Esos alimentos que despiertan la sensibilidad. Hay que trabajarlos porque incluso la generación, a mí me pasa, nosotros trabajamos en un proyecto de hace bastante tiempo de cocinas y alimentos en una región de mi provincia, y quienes lo consumieron lo tienen asociado como a la pobreza. Y es como de aspiracional consumir, no sé, hoy hablábamos, ¿viste? Tomar Coca-Cola, incluso a veces nos pasa de ir y que nos agasajen, mandando a buscar a los chicos una Coca-Cola, y los árboles se caen de fruta. Entonces, ahí está, me parece, el trabajo de los técnicos, de los que tenemos las herramientas de ir haciéndoles ver que eso no está bien, que no está bueno, que podrían darse un gusto, pero se podría preparar una bebida igual de rica, mezclando las hierbas de los yuyos de remedios con limón y servirnos, y nos sentiríamos mucho más agasajados. Parece que hay que hacer, somos nosotros los que tenemos que ayudarlos a valorar eso, que primero valoren ellos eso, y después va a repercutir, porque al menos en la región que yo trabajo, que tengan incorporado. Es como que, ¿cómo te voy a dar de comer la comida que como todos los días si yo soy pobre y vos venís de la ciudad y vas a querer comer una hamburguesa? No, es al revés.
Voy a sacar la manito. Sí, de acuerdo contigo, Estefanía, coincido igual en las dos cosas. Por un lado, si bien es cierto, no es como que sea uno bueno y otro malo, simplemente son formas y que además son formas en las que se está viviendo, o sea, están vigentes y actuales, ¿no? Solamente es que sí tenemos que tener nosotros el ojo bien puesto, porque... También, ajá, otra adelante. cosa, Gisela, no conozco otros países, no, pero en Argentina las multinacionales, las empresas grandes, las transnacionales de los alimentos, tomaron lo orgánico, natural como forma. La vez pasada veía unas papas fritas que decían papas rurales. ¿Qué son las papas rurales? Me parece que hay que respaldar cuando se habla de, cuando se quiere comercializar un producto orgánico, que realmente que sea un producto sobre todo seguro, no porque venga de un pequeño productor va a ser más sano, porque también no es bonito, no son todos buenitos, también utilizan y mal utilizan agroquímicos. Hay que diferenciar quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Está plagado de casos, hay en Misiones, una provincia muy próxima, acá ahora están todos los diarios, tuvieron 3 muertos ya van de una intoxicación con chorizo casero. Y eran pequeños productores que habían cazado un animal salvaje, 3 muertos por botulismo. Y eso estaba por comercializarse en una comida local y lo iban a comercializar. Hay que ser también serios cuando uno trabaja en la comercialización de estos productos. Sí, está otro comentario aquí de Luis Francisco. Dice que como ejemplo a lo que dice Estefanía sobre la Coca-Cola, que los dos sistemas no pueden convivir pacíficamente. El sistema alimentario global atropella, interfiere y daña a los sistemas locales. Y también lo que está ocurriendo recientemente es justo lo que tú dices, Estefanía, la apropiación de la narrativa, ¿no? Antes se hablaba de la agroecología y de la soberanía desde los movimientos sociales, ahora también hay formas en que se apropian de la narrativa y hacen creer, como dices, esta parte de las papas rurales, ¿no? O usan términos como sano, ¿no? Para referirse y hacer pensar. Entonces tiene que también ver pues, con principios de ética, ¿no? Ahí entraríamos también en esa parte y coincido que sí, que hay también, tenemos que trabajar mucho en la inocuidad cuando trabajamos con alimentos, por supuesto, para preservar, para que no existan todas estas formas en las que también podemos dañar. Pero lo que sí es cierto, y coincido con Luis, es justamente esta parte de que sí es una contrapropuesta y que sí hay un atropellamiento de los derechos, ¿no? Y que tendríamos nosotros que tener como claridad cómo nuestras acciones están apuntalando la soberanía alimentaria. Y es justamente lo que vamos a seguir comentando, pero estamos a la mitad del tema, entonces vamos a dar unos minutos para ir a tomar agua, ir al baño y regresamos en 5 minutitos. Pues después de esta linda música, como dice Luis Francisco, regresamos a esta segunda parte y hemos estado hablando un poco acerca de cómo está conformado el sistema alimentario y cuáles son estos dos enfoques en los que se podría de alguna manera definir, en los que se está trabajando, por decirlo, para lograr una alimentación sana, ¿no? Pero en esta segunda mitad vamos a hablar de cómo esa alimentación, cómo esa alimentación tiene un impacto en nosotros. Y vamos entonces a pedirle a Marcelo que continúe con este tema. Muchas gracias. Sí, sí. Ok. Estoy teniendo problemas con el internet por si me llega. Permítanme.
Permítanme. Sí, por si me llega a sacarme, tienen paciencia y me vuelvo a conectar. Sí, Sí, Marcelo, sí, adelante. ok. Y, bueno, me gustaría también precisar el comentario que nos hacían hace un rato, me parece que, no sé si Estefanía, y tiene razón y hay que poner atención porque nos hace ver que es importante el tener un enfoque que nos dirija hacia dónde debemos caminar. Ya el tema no es si es local contra global o si es pequeño productor contra empresa transnacional o si es orgánico contra convencional o si es agroecológico o no. Tenemos que tener un enfoque integrador y por eso tomamos el de soberanía alimentaria. Nos hace pensar en muchas dimensiones, en muchas características de la producción y de toda la cadena y de toda la red que tenemos que ir considerando. Ahora, aquí en esta lámina lo que me gustaría que viéramos es en qué medida la forma de estar en un esquema de soberanía alimentaria o estar en un esquema convencional de alimentación afecta a mi cuerpo. Entonces, ejemplo, aquí tenemos, solo consideremos el ejemplo de los ultraprocesados, es decir, si como individuo escojo el camino de donde está Coca-Cola, está Bimbo, Sabritas, están estas empresas que me van a administrar mis alimentos. Si escojo un esquema en México, por ejemplo, está de Milk, donde hay maíz que integra frijol, maíz, o proto, calabaza y demás cultivos en un mismo espacio. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es una diferencia en la forma en la que los recursos se utilizan, ¿no? Aquí el uso de la tierra, pues en estas estructuras, estas características, y acá tendríamos una estructura de trabajo y de uso de recursos diferente, ¿no? Entonces, el solo hecho de escoger si voy a consumir ultraprocesados o no voy a consumir ultraprocesados, ya me está haciendo diferencias a nivel de producción, ¿no? Y a nivel de relaciones de trabajo y a nivel de semillas, de todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Pero además vamos a ver que también va a tener un efecto en el cuerpo. Por ejemplo, hay evidencia de que tanto en niños como en adultos el hecho de consumir ultraprocesados produce anemia, produce obesidad, falta de concentración, aquí todo lo que estamos viendo como agotamiento físico y mental y problemas de desarrollo en niños. Si escogiera, por ejemplo, no consumir ultraprocesados y quizá involucrarme en un esquema de producción local y orientada a la soberanía alimentaria de este tipo, si yo decido ponerme a dieta, que seguramente ahora que es año nuevo es uno de los propósitos que todos la mayoría nos hemos puesto en nuestra lista de propósitos, la pérdida de peso sería más rápida si yo dejo de consumir ultraprocesados, es decir, si me alejo de una red alimentaria globalizada y me acerco a una red alimentaria para la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces tendría esta pérdida de peso más rápida. Tendría mi cabello más sano, tendría más energía, la piel mejoraría en términos de salud y el envejecimiento sería más lento, más prolongado. Entonces vemos esto, ¿no? Una decisión solamente de sustituir ultraprocesados no ultraprocesados, estamos haciendo cambios tanto en la producción como en nuestro cuerpo. Es decir, el territorio, lo físico, lo externo, lo que está allá afuera, que no es mi cuerpo, se interrelaciona o es interdependiente de mi cuerpo. Hay una relación entre la forma en la que se administran los recursos para alimentarme
y las enfermedades o la estructura que va a tener mi cuerpo, tanto a nivel interno como a nivel externo. La siguiente. Gracias, Ayami. Y este impacto que tiene la soberanía alimentaria no solamente se refleja en mi cuerpo físico, es decir, no solamente tiene un impacto lo que yo como en cómo estoy constituida físicamente, ¿no? Cómo está mi cabello o tal vez si tengo un X nivel de nutrición, sino que los alimentos, y es algo que tratamos también de dar mucho énfasis en Ibercocinas, es como estos alimentos nos pueden dar la oportunidad de tener una vida a plenitud. Es decir, cómo no solamente satisfacen nuestras necesidades biológicas, sino que además nos sentimos merecedores y disfrutamos del comer alimentos. Se está hablando últimamente mucho acerca del merecimiento y el placer a la hora de alimentarnos como un componente importante también para la soberanía. No comer solamente como robot, como algo mecánico, de pum pum, me lleno la boca, sino así como veo a Bárbara que está ahora comiendo algo, no sé si es alguna naranja o limón o ajá. Entonces yo hasta salivo de verla como ella disfruta de comer, ¿no? Esta naranja. Y entonces, algo también muy importante es darnos esa oportunidad cuando nosotros comemos alimentos vivos, alimentos sanos, también estamos disfrutando de la vida. Y hemos aprendido en este largo camino de lucha por la soberanía alimentaria, que también disfrutar, también sentir placer cada vez que nosotros nos sentamos a comer y disfrutamos de los alimentos, eso también es seguir luchando. No es solamente como estar molestos, enojados, diciendo mensajes o hablando o capacitando, sino cuidar de nosotros, de lo que comemos y disfrutar, tener esa oportunidad de comer y disfrutar de esos alimentos, es una forma también en la que podemos seguir luchando. Y eso me trae un poco también a la mente que muchas veces se nos ha negado esta oportunidad, y recordaba también el comentario que nos hacía Estefanía hace rato, de llegar a una comunidad y que te ofrezcan una coca en lugar de una bebida local o fresca. Entonces también tiene que ver, no es que tiene que ver con cómo nosotros nos sentimos, cómo nos identificamos, cómo es esa forma en la que podemos percibir lo que somos a través de nuestros alimentos. Y eso es súper importante. Entonces, cada vez que nosotros consumimos un alimento, estamos reconfigurando nuestro cuerpo también a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual, pero también a nivel de nuestros sentimientos, a nivel de nuestras emociones. También nos permiten construir esos sueños que queremos lograr. Y también cuando me ha tocado trabajar en América Latina, en varios países, con el tema de soberanía alimentaria, y entonces yo no puedo ir a hablar de soberanía alimentaria si yo misma en mi vida cotidiana no la aplico, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la coherencia, con lo que decimos y con lo que nos decimos a nosotros mismos, con lo que nosotros también nos permitimos comer, cuáles son esos alimentos que le decimos sí cuando entran a nuestro cuerpo y los disfrutamos, y cuáles son esos alimentos que no queremos que entren, y que entonces tomamos en nuestras manos el control y decimos, no quiero más esto, porque sé que no me lleva a ningún lado, ¿no? A lo mejor me llena en este momento, ¿no? Y muchas veces también he tenido la oportunidad de conocer a muchos líderes y lideresas que trabajan en el tema de soberanía alimentaria, pero no se alimentan bien, ¿no? A ellos mismos como personas. Entonces, justamente tiene que ver también con ese reconocimiento de qué estoy haciendo yo en mi vida cotidiana y cómo estoy tomando decisiones informadas y cómo estoy también disfrutando de esos alimentos. Y cada vez que yo me siento a la mesa,
¿no? Y disfruto y como en compañía de las personas que son entrañables para mí, entonces también estoy haciendo soberanía, también estoy disfrutando, también estoy luchando, pero estoy luchando a partir de mi propia alimentación. No solamente verlo como algo externo, como un concepto, como una idea, como una bandera de lucha, sino también verlo como parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son esas decisiones que yo tomo hoy si antes de ir a trabajar o de empezar mi jornada decido comer bien primero? ¿Cómo es que yo me preparo si voy a tener una jornada larga y entonces involucro otro tipo de alimentos para sentirme con más energía? ¿Cuál es el tiempo que la pausa que yo hago para comer y que entonces me desconecto y digo, este es mi momento de disfrute? ¿Cuál es esa energía que yo le pongo a planificar mis propios alimentos en mi vida cotidiana? No solamente como un concepto, sino como una forma de vida, una forma de reivindicar que finalmente esta lucha por la soberanía tiene que ver con una lucha también por nuestra propia vida, pero no una vida llena de coraje, de tristeza, de amargura, que en algún momento que todo ese coraje que tal vez a veces sentimos, ¿no? A la hora de ver que ese monstruo grande nos oprime, que tiene muchas cabezas y que se llama de muchas formas, pero que al mismo tiempo nosotros resistimos a través de una vida plena, a través de nuestra alimentación. Entonces, cuando comemos, también hablamos, también reivindicamos, también nombramos, también reconocemos, también redignificamos. Y nos han quitado en las comunidades rurales, en las comunidades campesinas. Yo misma me asumo plenamente como campesina porque lo soy, vivo en el campo y del campo. Y a nosotros muchas veces nos han hecho creer que lo que nosotros hacemos o lo que decimos o lo que comemos no tiene el mismo valor que lo que la agroindustria, que lo que los gobiernos a veces o que la academia incluso a veces está diciendo. Y cuando nosotros seguimos narrando, seguimos hablando, seguimos compartiendo, nos seguimos comunicando, diseñamos iniciativas como las que ustedes tienen, es cuando nosotros le damos voz a través de estas iniciativas de Ibercocinas a quienes somos nosotros y le damos voz a nuestros pueblos y comunidades que en el pasado no han tenido esa oportunidad. Por eso Ibercocinas se constituye como una semillita que se siembra en los territorios y que a partir de que se siembra, la vamos abonando, la vamos trabajando y queremos que dé muchos frutos, que se sigan fortaleciendo y que nosotros nos sintamos orgullosos de ese aporte que hacemos, de ese aporte que estamos haciendo desde las propias comunidades, desde los propios territorios, con nuestras iniciativas, y que justamente no sintamos que estamos solos, sino que podemos, entre todas las semillas, hacer y tejer una red, que justamente eso es lo que estamos buscando. Cómo tejer esas redes para la soberanía alimentaria, cómo inspirarnos en otras luchas, cómo mirarnos en nuestros ojos, pero a través de los alimentos que otros pueblos consumen y cómo sumamos a los esfuerzos que nosotros ya estamos haciendo para dignificar nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida también comunitaria. Entonces, Marcelo nos va a hablar un poco acerca de cómo podríamos entonces fortalecer esas redes con nosotros mismos, entre nosotras y nosotros y con los demás. Adelante, Marcelo. Sí, lo mismo, la misma advertencia del tema de la conexión. Sí, hay que recordar que Estefanía nos mencionaba hace un rato que debemos tener algo de, lo podemos interpretar como responsabilidad, el hecho de que ya hemos tenido este tipo de conversaciones y tenemos estas preocupaciones sobre la alimentación y lo que podemos incluso atrevernos a pensar que puede ser deseable y distinguirlo de lo indeseable. Entonces, hemos discutido y tenemos esta forma crítica quizá de pensar las cosas. Estefanía decía, pues somos nosotros los responsables y podríamos ir tejiendo y quizá articulando algunas acciones. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, podemos pensar muchas cosas. La gente en sí podría definirla desde los pueblos y demás, pero para tratar de capturar todas estas definiciones que uno puede tener sobre el tema, podríamos decir, pues
Si quieres tener soberanía alimentaria, aprópiate de la producción, establece los mecanismos para el acceso y la disponibilidad. Tienes que tener también los medios para la transformación y los métodos y el aprendizaje y demás para la transformación de estos alimentos. Y sobre todo una cosa que le llaman tejido social, que es en el que vamos a estar platicando ahora, ¿no? El tejido social es las relaciones que establecen los individuos para cohesionarse, o es decir, para poder intercambiar información, para poder intercambiar cualquier recurso dentro de una comunidad entre ellos. Entonces aquí pensando el tejido social, vamos a pensar el ejemplo de una cosa que se llama consejos alimentarios. En los consejos alimentarios lo que se hace es que se involucran distintos actores para hablar, discutir y tratar de mejorar mediante acuerdos de todo tipo la forma en la que la gente se alimenta, la forma en la que la gente produce, transforma, distribuye y se alimenta. Todos estos aspectos se trabajan en conjunto con autoridades, academia, consumidores, pero se hace así, ¿no? A través de, no solo de lo individual, sino también involucrando a los demás actores. Eso sería el tejido social, ¿no? Y el consejo alimentario aquí nos sirve para ejemplificar una acción concreta que se puede hacer a través del trabajo en redes. Entonces, la siguiente, Ayami, por favor. Aquí. Ok, ya definí una ruta de qué quiero hacer. Vamos a seguir con el ejemplo de los consejos alimentarios. Ahora, o vamos, si quieren individualmente, pensar en esa pregunta que les hacíamos al principio. Si de ti dependiera que la gente, el día de mañana, no sé, eres el presidente de tu país o de tu comunidad o de una familia y tú dices, ok, yo quiero que las personas que están a mi alrededor se alimenten mejor a partir de mañana. O mañana empieza a trabajar para que la gente se alimente mejor. Entonces vamos a pensar todos en esas acciones que podemos definir y decimos, por ejemplo, yo voy a pensar, pues yo voy a establecer un consejo alimentario en mi comunidad y voy a involucrar a autoridades, consumidores, a productores y demás, a la agroindustria. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es detectar cómo está mi comunidad de cohesionada, ¿no? Cómo está mi comunidad con el de tejido social. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, le podemos preguntar a la gente o nosotros determinar si la gente se reconoce. Vamos a darnos cuenta que si yo le pregunto no sé, a Gisela, si reconoce a Albina o a Bárbara o a Yami o a Dani, que son los que me aparecen aquí en la pantalla ahora, esa puede decir, sí, sí, los reconozco, que los he visto, los ubico, esto pasa en las comunidades, ¿no? Yo reconozco a casi toda la gente de mi comunidad, de vista quizá. Luego la conozco, tiene ya un nivel de intimidad más próximo. Puedo decir, pues a este sí lo conozco, es decir, he escuchado cómo habla, sé sus intereses, tomé clases con esta persona, entonces la conozco. Esa es la primera distinción, ¿no? De la gente a la que reconozco y a la que realmente conozco. Entonces, si vemos estas líneas, son las relaciones que hay en las comunidades normalmente, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos en las comunidades a la gente si reconoce a otros individuos, mucha gente dice que sí. Creo que dejamos de escucharlo. Sí, ¿verdad? Sí, como que se quedó congelado un poquito. Bueno, mientras se logra conectar Marcelo, Marcelo y yo vivimos igual que varios de ustedes en comunidades rurales, entonces ahorita para nuestra suerte entró como una tormenta y hay como mucha neblina, mucha lluvia y difícil la conexión. Pero bueno, nos estaba diciendo, ¿Me oyen?
Ah, ya estás, Marcelo, sí. Sí, ya entré con el teléfono, entonces va a estar la cámara apagada, pero Sí, Marcelo. estábamos en reconoce, ¿verdad? Bueno, en esta distinción entre si la gente se reconoce o se conoce, ya vimos que conforme vamos avanzando al nivel de intimidad, las relaciones se van disminuyendo. Ahora, si le preguntamos en la comunidad, si nosotros exploramos, si la gente colabora entre sí, nos vamos a dar cuenta que sí colaboran, pero no todos. Es decir, no todos están, en este caso de los consejos alimentarios, no todos están colaborando en acciones que tienen que ver con la alimentación, con los sistemas alimentarios sostenibles o con las redes alimentarias para la soberanía alimentaria o con la agroecología o demás. Vamos a ver que la gente que colabora entre sí ya es menos, es decir, encontramos menos relaciones de colaboración. Si se fijan, el número de individuos en todas las redes es el mismo, como en las comunidades. Lo que va pasando es que los niveles de vinculación y de relación pues se van reduciendo. Ahora, si nos vamos al nivel de cooperación, que es un nivel más, más íntimo, donde uno compromete más recursos, pues lo mismo, nos vamos a dar cuenta que si yo coopero con otra iniciativa en tal proceso, ya sea productivo, en la proveeduría de algún insumo o en la asistencia técnica sobre alguna técnica agroecológica, vamos a ver que ese tipo de relaciones ya es menos visible o es más difícil de encontrar en la comunidad. Entonces, lo mismo, pensando en nuestras comunidades, vamos a irnos al tema de asociar. Ok, ese es el último nivel en el que vemos si la gente está como relacionándose entre sí, pero al nivel de comprometer recursos, de comprometer proyectos, de comprometerse en un esquema de trabajo continuo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que quizá es muy posible que no encontremos a nadie haciendo nada, quizá. Si tenemos suerte, pues ya como en el caso de ustedes en sus territorios serían esto, ¿no? Estarían en este nivel de asociarse. Si alguien mapeara estas redes en sus comunidades y preguntara, bueno, vamos a ver quiénes se están asociando para el tema de soberanía alimentaria, pues se encontraría a sus iniciativas. Pero quizá más allá de ustedes no encontrarían a más iniciativas o a más gente haciendo un trabajo para la soberanía alimentaria, para asociarse. Entonces, lo que queremos aquí sugerir es que hagamos este ejercicio sobre en qué nivel está nuestra comunidad, cómo está nuestra iniciativa en relación a la comunidad y qué tanto nuestra iniciativa puede irse apropiando de otros nodos, de otros actores y los vamos involucrando en un proceso de redes para la soberanía alimentaria. Yo quisiera dejar aquí la diapositiva y si tienen algún comentario sobre cómo está su iniciativa dentro de las comunidades, adelante, podrían hacerlo. Sí, me gustaría que nos comentaran si ustedes han creado estas redes para la soberanía, ¿no? Y que nos pudieran compartir un poquito acerca de cómo se ha dado este tejido de redes, si ustedes ya lo tienen identificado y si han estado realizando diferentes acciones como las que nos comenta Marcelo, de asociarse, de cooperar, de colaborar o solamente de conocer o reconocer. Pueden abrir su micrófono o también alzar la mano. Bien, si me permiten. Adelante, Manuel. Bien, nosotros aquí en Perú integramos una asociación denominada Renacimiento Campiñero. Y justamente el nombre de Renacimiento Campiñero viene
del hecho de tratar de recuperar el sector agrícola en nuestro valle, donde vivimos. Y una de las formas que hemos visto nosotros para tratar de lograr nuestros objetivos es el de asociar. Para nosotros esta explicación de hoy día es muy interesante cuando se habla del tema de soberanía alimentaria. Ya han venido técnicos que están trabajando por el tema de leyes que quieren favorecer el tema de los productos transgénicos aquí en nuestro país. Para ello hay una reacción que se está tratando de trabajar a través de instituciones que buscan pues bloquear este tema. Y nos parece muy interesante a nosotros actualizar esto y ponerlo al tapete, pero aún así la inquietud de mi persona va por lo siguiente. Para nosotros, nosotros somos conscientes de que debemos trabajar, lo ideal es con productos orgánicos para el cultivo de nuestras plantas. Utilizar lo menos posible los productos agroquímicos, pero encontramos en contraparte la proliferación de plagas que se han hecho pues resistentes a estos productos, ¿no? Y que cada vez van proliferando de una forma tan intensa que nos deja pues en la disyuntiva de no usar estos insecticidas y por lo tanto perder nuestras cosechas, o la de usarlas y bueno, pues valorar la alimentación de la población. Somos conscientes de eso. Más aún también todo lo que denominamos acá malas hierbas, ¿no? Y que también en épocas de verano, pues, proliferan a diestra y siniestra y malogran, tratando de malograr nuestros cultivos. En realidad, esa es una problemática que está surgiendo y bueno, vamos estudiando las formas de contrarrestar esto y vamos, por ejemplo, enterándonos de que hay semillas de estas malas hierbas que duran hasta 100 años en los campos y que pueden seguir malogrando pues, los cultivos. Entonces, yo no sé hasta qué punto nos podrían ustedes brindar alguna ayuda al respecto, porque definitivamente todos apuntamos a mejorar lo que consumimos, ¿no? Definitivamente. Pero, como ya les conversé, existen pues estas cosas que en la realidad se están dando, ¿no? Los cambios climáticos están desfavoreciendo el tema de los cultivos. O sea, es toda una maraña, así como la que yo puedo ver acá cuando están estos diagramas y que están muy bien explicados y que nos dicen pues que la gente muy poco tiende a asociarse. Aún, les voy a ser sincero, en nuestra misma asociación existe todavía un cierto temor a hacerlo, pero por la situación esta misma de la pandemia, como que todavía no se ha despertado el tema o la concientización de los beneficios de la asociatividad, ¿no? Pero esperamos pues que todo esto pase. Gracias. Sí, Manuel. Fíjate que justamente hay como dos cosas podría comentar, compartir. Una es que en este camino de la soberanía alimentaria, pues es un camino largo y no es como inmediato, ¿no? Porque tiene que ver con un proceso de conciencia y de transformación personal y colectiva y familiar también, ¿no? Y lo comento porque uno de los elementos fundamentales que se promueve justamente es la diversificación de productos, la diversificación agroecológica, poder tener no solamente como un cultivo, sino tener diferentes tipos de cultivos, hacer rotaciones y además también procesar estos cultivos también, pero además como no depender económicamente de una sola actividad para que si algo falla, si hay alguna plaga, algo que devaste una parte del cultivo, por lo menos tengamos otras opciones de dónde echar mano, ¿no?
Eso es como una parte importante. Podríamos compartirte algunos manuales para manejo de plagas, pero también comentar que mucho tiene que ver con, con el clima y con la asociación de cultivos, con el manejo agroecológico del cultivo. Y lo más importante también ahí que se debe de promover es el intercambio de experiencias entre productores locales para que sean ellos mismos también los que nos dedicamos al campo tendemos a ser muy observadores de cómo se da la producción, cómo se da el clima, en qué época aparecieron, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hubo una plaga de café que devastó casi el 70% de las plantaciones hace 5 años y la estrategia del gobierno era aplicar un producto sumamente altamente tóxico y peligroso para matar ese hongo que estaba acabando con los cafetales. Y la justificación era que el hongo era como un hongo que se daba por humedad. Lo que hicimos nosotros fue hacer un monitoreo hicimos un cruce de cuál era la humedad y la sombra que había en esas plantaciones de café y cómo se daba la incidencia de esa plaga. Hicimos un monitoreo en 50 parcelas durante 6 meses y pudimos demostrar que no era el hongo lo que estaba atacando, que no era la humedad, sino que más bien era entre mayor diversidad de sombra había, las plantaciones resistían más, ¿no? Y lo que pasó para terminar esa anécdota fue que el gobierno siguió aplicando este producto y mató gran cantidad de abejas que en el momento no se vio un impacto grande. Se vio en el siguiente ciclo agrícola que muchos de los cultivos, aunque dieron flores, no fueron polinizados y hubo escasez de algunos productos, ¿no? Entonces tiene que ver como con este reconocimiento de los procesos también en el largo plazo. Y las socias, cuando hay situaciones de vulnerabilidad, cuando existen condiciones que no permiten que uno se desarrolle plenamente, entonces tienes que buscar asociarte con otros, ¿no? Con otros con los que puedas salir adelante. Me parece que Alfredo tenía levantada la mano. ¿Querías comentar algo, Alfredo? ¿O vi mal? Creo que sí, no vi bien, o a Sí, lo como mejor que de abajo. como alzó la mano, creo que... Ah, no, dice, está bien. Pero Muscuy nos hace también un comentario que nos dice, con relación a estas redes, Muscuy nos dice que se reconocen como colectivo de mujeres que defienden la soberanía alimentaria, pero hay mucha competencia desde los monocultivos y algunas familias optan por los agroquímicos, pues no ven más opciones para conseguir más dinero y no salud. Y sí, justamente es como se da en muchas partes, ¿no? La inmediatez como de pensar solo en lo que viene, en cómo generar algo pronto, pero no verlo como algo de largo plazo. Entonces tiene que ver con estos procesos de concientización. Por eso es que estas pequeñas acciones que se hacen a través de Ibercocinas, lo que se busca es que se difundan y que puedan inspirar a más personas, que puedan inspirar a otras personas a que también hagan como este tipo de acciones, ¿no? Cuando yo estoy solita en mi comunidad haciendo una acción y pienso que no es importante, de repente me conecto con Ibercocinas y veo que lo que yo estoy haciendo alguien más está haciendo en otra comunidad y eso también me inspira. Entonces, eso es lo que se busca también, cómo podemos a través de nuestro trabajo, a través de dar a conocer nuestro propio trabajo, también poder inspirar y tomar fuerza para seguir en este camino, ¿no? Pero sí te comparto, Manuel, algún manual que tengamos para el manejo. Nada más me gustaría saber los cultivos, pero ya lo vemos si quieres en privado para ver qué tipo de cultivos están haciendo y cómo podemos compartir experiencias también. Bueno. Y vamos a... Me gustaría agregar, perdón, Gisela, sobre Adelante, Marcelo. Muscuy. El tema con las redes ya habíamos visto en la primera sesión, me parece, el tema de involucrar a gente distinta a mí, el tema de involucrar a actores que son diferentes de mí. Por ejemplo, el problema que plantea se me ocurre, por decir algo, involucrar a universidades
sobre este tema de soberanía alimentaria, es decir, generar estos mecanismos para comunicarme con universidades y demás, y que ellos brinden este soporte técnico, metodológico a estos agricultores que no han podido integrarse en procesos de soberanía alimentaria. O es decir, que siguen produciendo bajo mecanismos convencionales. No sé si me escuchan. ¿Alguien podría decirme, por favor, si me oyen? Sí, te escuchamos bien, Marcelo, sin problema. Ah, muy bien, muy bien. Ok. Sí, el tema es eso, ¿no? Involucrar a gente que es diversa, es decir, dotar a mi red de diversidad, meter a actores políticos, meter a organizaciones de la sociedad civil, involucrar a la academia, involucrar consumidores, involucrar pues a cuanta diversidad de actores se me ocurran, pero que además me puedan aportar valor cuando yo quiero garantizar que un proceso de soberanía alimentaria más o menos se permanezca estable en el tiempo. Entonces, para un problema como el que planteas puede ser algo así, ¿no? Porque ahí ocupas, aparte de concientización, mecanismos de enseñanza y aprendizaje, a lo mejor a evitar este uso de agroquímicos mediante técnicas agroecológicas, pero estas las tendría que enseñar o compartir a alguien que tenga experiencia y pueden ser otros agricultores, pueden ser escuelas. La dotación de insumos también puede garantizarse quizá involucrando a otros actores. Y finalmente el tema de olvidarnos de que la alimentación solo nos preocupa a nosotros. Es sorprendente cuando uno se mete esquemas, por ejemplo, consejos alimentarios, que ya más o menos platiqué de qué iba. Es sorprendente cuando se hacen convocatorias de este tipo y ves la cantidad de gente que llega, ¿no? Llegan productores de quesos, de hortalizas, de distintos productos alimentarios, y aparte llegan políticos, llegan estudiantes de las universidades que están trabajando en la agroindustria y demás. Eh, pero a veces pensamos que el tema de la alimentación solo nos preocupa a nosotros y creo que es algo que no nos damos cuenta hasta que empezamos a preguntar a otras personas, que el tema de la alimentación es importante. Con eso cerraría mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y porque nos interesa que participen el día de hoy, vamos entonces a pasar a la última pregunta. Y la última pregunta dice así. Adelante, Yamin. Sí, muchas gracias, Gis. Bueno, aquí ustedes ya están viendo, nos gustaría que nos ayudaran a completar esta frase que aparece ahí, pero con su propia experiencia, con lo que ustedes están haciendo y con lo que ustedes conocen. Entonces, la frase dice así: yo tejo redes para la soberanía alimentaria. ¿Cuándo? Entonces, igual, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono, pueden escribirnos en el chat, pero nos gustaría que nos ayudaran a responder eso. ¿Qué están haciendo ustedes para tejer redes para la soberanía alimentaria? Entonces, los escuchamos o los leemos también. Sí, yo diría, ¿me escuchan? Sí, sí, José, adelante, gracias. Sí, yo diría, yo tejo redes para la soberanía alimentaria cuando me asocio y dentro de mi asociación demuestro a los demás que se puede hacer las cosas mejor, ¿no? Que se puede en asociación crecer como agricultores. Muchas gracias, José. Entonces, asociarse y también inspirar a los demás, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Aquí nos dice André en el chat: cuando ayudo a los pequeños productores en la comercialización de sus productos agroecológicos en el mercado local. Muy bien, esos pequeños productores van a dar un buen impulso. Nos dice Luis Francisco: cuando elijo la feria en vez del supermercado, cuando apoyo a un campesino local, cuando me informo. Excelente. Me gusta mucho también esa respuesta. Me gusta lo último, ¿verdad? Cuando nos informamos, cuando aprendemos qué más podemos hacer. Es muy importante.
Dice Muscuy, cuando nos reunimos como colectivo de mujeres a cuidar nuestros cultivos orgánicos y preparamos alimentos con recetas de las abuelas. Interesante, qué rico también. Vamos a darle el tiempo a Elvina, que tiene la mano alzada. Adelante, Elvina. Estás en mute, Elvina. Yo tejo redes cuando yo en mi cocina y en mi proyecto compro los productos que aquí en la agricultura, en la pesca, se produzcan aquí en la isla y apoyo y soy parte de una asociación de agricultores y por medio de ellos puedo saber y conocer quiénes son los que hacen esos productos, de dónde vienen, su historia. Entonces, al yo comprar esos productos, de hacer todo lo que hago en mi cocina con esos productos, yo estoy tejiendo una red con los agricultores, con los pescadores, con mi experiencia. Entonces, para mí eso es tejer una red. Excelente, Elvina, muchas gracias. Así es. Vamos a leer aquí unos comentarios más que están en el chat. Nos dice Renata, cuando mostramos que el trabajo colectivo está en el corazón de la cocina tradicional. Nos dice Bárbara, cuando propiciamos espacios de encuentro de cocina donde seguimos transmitiendo recetas tradicionales. Y nos dice Alfredo, cuando siembro y consumo los productos del solar y comparto mi experiencia a mi comunidad. Excelente, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera o que esté ahorita terminando ahí de escribirnos su mensaje o que quiera participar, pero agradecemos mucho la participación que están teniendo, los comentarios que nos están dando. Créanme que a nosotros también nos inspiran y nos enseñan con lo que ya están haciendo y con las ideas que están teniendo. Yo Pero quisiera, sí, adelante, Manuel. sí, yo quisiera expresar en base a lo que estoy experimentando en el campo y quisiera también expresar lo siguiente. Yo tejo redes para la soberanía alimentaria cuando me doy cuenta que la madre naturaleza es sabia. En la medida en que uno la trate bien, la naturaleza nos retribuye de igual manera. Gracias. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias. Cuando podemos, aprendemos a conocer y a respetar eso que la naturaleza nos da. Muchas gracias, Manuel. Dice aquí también Luis Hernando, cuando compartimos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Entonces, sí, me parece que ha quedado un poquito claro este tema, pero recuerden que lo importante es que podamos llevarlo y aplicarlo. Entonces, agradecemos mucho sus comentarios, sus ideas y estamos emocionados por ver cómo van a llevar todas estas acciones a sus comunidades, a sus iniciativas y también de una forma muy especial que podamos ver los que ya lo están haciendo. ¿Qué más? ¿Cuál es ese paso más que van a poder dar para ir un poquito más lejos, para ir un poquito más allá? Entonces, muchas gracias nuevamente. Creo que con esto podemos cerrar la reunión del día de hoy. Agradecemos mucho su tiempo, que hayan estado aquí, que hayan compartido sus mentes, sus corazones con nosotros. Bueno, voy a leer un comentario más que acaba de llegar. Nos dice Luis también, cuando compartimos conocimientos ecosaludables con nuestras comunidades. Sí. Y me parece que es parte de lo que estamos haciendo aquí ahorita también. Entonces, queremos agradecerles por eso. Nuevamente, les deseamos un muy feliz año. Les deseamos todo el éxito del mundo, todo el éxito que se merecen y más todavía. Y les mandamos un abrazo de parte de todo el equipo a ustedes, a su iniciativa, a sus familias y a todos los suyos. Entonces, creo que podemos cerrar ahí. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias por sus comentarios, por compartir, por inspirarnos y pues nos quedan solamente 2 mentorías transversales que va a ser el siguiente martes y para la última mentoría les vamos a estar avisando con tiempo porque vamos a hacer un intercambio de experiencias. Entonces, nos gusta que son un grupo bastante participativo, entonces les vamos a invitar ahí para conocer un poco más y
para que antes de cerrar este proceso de acompañamiento con Ibercocinas, pues tengamos, nos vayamos más inspirados con el trabajo que cada quien hace desde sus comunidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día y nos vemos en la siguiente.